Bienvenidos a Podcast Libertad. En el día de hoy estamos con Daniel Carreiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, supongo que todos le conoceréis, o la mayoría de vosotros. Bueno, es bastante conocido en el mundo del libertarismo y, bueno, sobre todo en el Joan de Lugo. Pero me gustaría pedirte una pequeña presentación para quien no te conozca, sepa quién eres, qué haces, qué te gusta, a qué te dedicas. Bueno, yo soy politólogo y soy miembro del Joan de Lugo, que es una asociación pues, que intenta hablar sobre y difundir y también investigar sobre cuestiones relacionadas con economía, filosofía, política, sociología desde un punto de vista libertario. Y básicamente, pues eso es a lo que nos dedicamos en el Joan de Lugo. Y luego cosas que me gustan, pues no sé, aparte de hablar sobre temas así un poco raros, pues lo que más me gusta es el rugby y los videojuegos también y las películas. Hostia, eso no lo sabía y seguro que es una faceta interesante de ti. Bueno, sin más demora vamos a pasar a las preguntas, ya que son bastante extensas y complejas y lo intentaremos comprimir en un espacio de tiempo bastante moderado para que no se haga demasiado largo. Y bueno, la primera pregunta va un poco a colación con el debate que tuviste hace escasas 3 semanas, un mes, con el profesor Rayo. Y es que en el debate apelabas un poco a la teoría ilemórfica de cuño aristotélico tomista y qué te hace decantarte por ese sistema y no otros paradigmas como pueden ser el kantiano. Y bueno, pido antes una breve explicación de la teoría ilemórfica porque entiendo que mucha gente no controla el tema tan complejo de filosofía. Bueno, el ilemorfismo, como bien dijiste tú, es una teoría desarrollada principalmente por Aristóteles y luego desarrollada por Santo Tomás de Aquino y otros pensadores escolásticos, y plantea en términos muy, digamos, simples, que los objetos del mundo ordinario, el mundo que podemos ver y podemos comprobar, que conocemos, son un compuesto de dos cosas que vendrían siendo la materia y la forma. Entonces, todas las entidades del mundo, yo qué sé, árboles, personas, piedras o cosas, pues son otro tipo de cosas del mundo, de objetos del mundo ordinario. Pues sería un compuesto entre esto, entre la materia y la forma. Y en el contexto del que tú estabas hablando, que es básicamente en relación con el debate de Rayo, yo hablaba también de lo del ilemorfismo en relación con lo de la teoría de la mente, porque en lo relativo a los seres humanos, se considera, desde la teoría aristotélico-tomista, que los seres humanos son un compuesto también de alma y de cuerpo. El cuerpo entonces sería como, digamos, como si es parte de la materia, y la alma es la forma de esa materia. Y el cuerpo pues tiene unas determinadas características físicas, y el alma tiene otras características que son fundamentalmente lo de cuestiones relacionadas con la inteligencia y la voluntad, el intelecto y la voluntad. Y a mí me convence más este tipo de explicación fundamentalmente por cuestiones relacionadas con la epistemología, y también con algunos problemas derivados de otro tipo de filosofías que me parecen que llevan a callejones sin salida. Además de que también me parece que es más compatible este tipo de aproximación con los postulados de libertarianismo, específicamente con la versión de Rothbard, que otro tipo de aproximaciones, incluso en aquellos autores que utilizan esas aproximaciones, como por ejemplo Mises utiliza una aproximación de tipo kantiana cuando habla del a priori, al hablar del axioma de la acción humana, y Hoppe también utiliza ese tipo de lenguaje. Sin embargo, tanto en la idea de Mises del axioma de la acción humana, como la idea de Hoppe del axioma de la argumentación, desde mi punto de vista, creo que son más compatibles o se explican mejor desde un punto de vista aristotélico-tomista.
Entre otras cosas, por ejemplo, la visión de Hoppe sobre la, el origen de los derechos a través del axioma de la argumentación, que dice que para establecer cualquier tipo de teoría sobre la justicia, pues necesitamos iniciar una argumentación, y para iniciar una argumentación necesitamos el cuerpo, y el cuerpo es un elemento escaso, es un elemento material y por tanto es escaso. Y es el hecho de la escasez lo que permite precisamente la existencia de conflictos. Cuando hay conflictos entre diversas personas es porque por ejemplo, dos personas discrepan sobre el uso de un determinado recurso escaso. Bueno, pues cuando yo voy a utilizar mi cuerpo, eso también es un recurso escaso. Entonces, siempre que quiero utilizar, o es una precondición necesaria para poder establecer una teoría de la justicia, que yo utilice un recurso de una forma legítima. Y si ese, o sea, solo puedo utilizar mi cuerpo de forma legítima si yo soy previamente el dueño de mi cuerpo. Y esta idea, y esto implica que cualquier intento de establecer una ética que busque la resolución de conflictos sobre recursos escasos que no reconozca la propiedad sobre el cuerpo, pues es una ética contradictoria. Bueno, pues esta idea de Hoppe se enlaza o se engarza muy bien, a pesar de que él no sigue esa vía, con la idea del ilemorfismo de los seres humanos como un compuesto de cuerpo y de mente, puesto que el cuerpo sería la parte escasa y la capacidad de establecer argumentaciones utilizando el cuerpo sería esa parte de la parte de la razón que los autores que siguen la versión aristotélico-tomista relacionan con el alma, pero que se puede relacionar también para aquel que no le guste la palabra alma, porque ahora parece que es como una palabra así chunga, que no le gusta a la gente, o que es una, desde mi punto de vista, es un, Pseudocientífica, pseudocientífica. pseudocientífica, sí, pero se puede utilizar la palabra mente como un sinónimo. En este caso sería básicamente lo mismo. Y esas pues, serían básicamente los motivos principales, bueno, entre otros muchos, también hay cuestiones relacionadas con la epistemología, por los que pues, son los motivos principales por los que a mí me gusta más este tipo de aproximaciones. Vale, te iba a preguntar también sobre epistemología, o sea que si quieres continúa y sigue con esta rama porque era una de las preguntas. Vamos, básicamente la pregunta decía que en qué rama te decantabas, si en la kantiana o en la aristotélica, y que por qué. Esta pregunta te la hago un poco en relación porque con un programa anterior tuvimos una opinión kantiana, entonces no sé si, supongo que tú te decantarás por la aristotélica y quería saber las razones y hacer el contraste. Sí, sí, yo me decanto más por la aristotélico-tomista y uno de los motivos principales es porque hay o se encajan, hay una relación entre lo que se conoce como la teoría de la correspondencia, es decir, una idea antigua que ahora también está en desuso, es lo que se llama como la teoría de la correspondencia, que es decir, aquello cuando tú dices algo y eso es verdad, significa que en el mundo se da aquello que tu proposición afirma. Por ejemplo, si yo afirmo que existe un determinado planeta que gira alrededor de una luna, esa proposición es verdadera siempre y cuando existe un determinado planeta que gira alrededor de esa luna. De la misma forma, pues si yo afirmo que existen los derechos de propiedad, eso es verdad siempre y cuando en el mundo existan los derechos de propiedad. Es decir, que hay una correspondencia entre lo que afirma una proposición, el contenido de una proposición y el mundo. Entonces, habría una relación también de descubrimiento. Es decir, yo puedo descubrir cómo, digamos, qué es lo que ocurre en el mundo, cómo es la estructura de determinadas cosas en el mundo o cosas que existen de forma real. El problema con determinadas epistemologías es que rompen esta correspondencia. Y eso parte, en principio, por una idea también de cómo se origina para los principios aristotélico-tomistas la adquisición de conocimiento. Para el punto de vista aristotélico-tomista, el conocimiento empieza siempre por los sentidos. Es decir, para que nosotros podamos saber algo necesitamos primero tener un conocimiento o un acceso sensitivo, tal vez sensible, a través de los sentidos, de las cosas del mundo. Necesitamos tener, utilizar tanto
los sentidos como lo que se conoce para los aristotélico-tomistas como la imaginación. Es decir, los sentidos nos permiten obtener datos sobre el mundo y a través de la imaginación podemos mantener esos datos en la mente. Pero después se produce, para obtener conocimiento, un proceso de abstracción. Es decir, desde el punto de vista aristotélico-tomista, los conceptos no pueden ser equivalentes a las imágenes y a los sentidos y a los datos que nos ofrecen los sentidos. Entre otras cosas, porque los conceptos tienen un rasgo de universalidad. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ver un triángulo pintado en la arena de la playa, ¿no? Pero si yo tengo además, yo luego después puedo ver además otro triángulo pintado en una pared. Si yo tengo la imagen de la primera imagen, no puede ser esa imagen equivalente al concepto de triangularidad, porque el concepto de triangularidad tiene una característica de universalidad. Es decir, todas las características del concepto de triangularidad se repetirían en todos y cada uno de los triángulos. Sin embargo, la imagen esa es una imagen particular. Lo mismo pasaría con la segunda imagen. Lo que se consigue al hacer, lo que hacemos a través de la abstracción es identificar aquellos elementos que todos los seres de una determinada categoría, de una determinada clase, comparten de forma universal. Porque, por ejemplo, en el caso de los triángulos, pues el hecho de tener tres lados, es ser una figura geométrica, tres lados, y que tiene, por ejemplo, que la suma de sus ángulos pues da 180 grados. Y esto se repetiría a través de la abstracción en todos aquellos conceptos. Por lo tanto, por un lado tenemos la idea de los sentidos y la idea de la imaginación, que es a través de la cual obtenemos datos, pero luego, por otro lado, tenemos también la idea del intelecto, de la inteligencia, que es la que nos permite obtener, por medio de la abstracción, las características universales de los determinados seres. El problema que hubo con la filosofía moderna es que rompe esta relación. Esto también permite, por ejemplo, también lo que hablaba antes, lo de la teoría de la correspondencia, que hay una correspondencia entre lo que el intelecto piensa y lo que existe en el mundo. La filosofía moderna rompe esta relación. Por un lado, por ejemplo, para los racionalistas, los conceptos no tienen ningún tipo de relación con la información que obtenemos a través de los sentidos, sino que simplemente serían conceptos innatos. Y por el contrario, para los empiristas o empiricistas, pasaría al revés. Lo único que tenemos es lo que nos proporcionan los sentidos. Y entonces tampoco habría en última instancia diferencia entre lo que nos proporcionan los sentidos y los conceptos. El problema que tienen estas dos visiones es que para la visión racionalista es muy difícil de explicar, primero, de dónde vienen esos conceptos o esas ideas innatas, y segundo, cómo se aplica, cuál es la relación que hay entre esas ideas innatas y el mundo, si no están basados en ningún tipo de experiencia. Y por la parte de los empiricistas, el problema básico que hay es cómo llegas a conceptos abstractos y a conceptos universales, puesto que lo único que tiene son los datos que nos dan los sentidos, y los datos que nos dan los sentidos son, en cada caso, pues son particulares. Entonces hay una tendencia, tanto de un lado como del otro, en el lado de los empiristas, por ejemplo, y una tendencia cada vez a dudar más y más hay una tendencia hacia el escepticismo. Y sobre todo a la desconfianza hacia las ideas universales. Y este punto de vista moderno, pues los problemas de ambos tipos de vistas, digamos que ambos tipos de problemas los hereda Kant, porque Kant por un lado, está de acuerdo con los racionalistas en que las ideas son abstractas, son innatas, es decir, que no tienen un contacto directo con la experiencia. Pero, por otro lado, también está de acuerdo con los empiristas en que este tipo de ideas no nos dan un conocimiento sobre el mundo real, sino que dependen de la estructura cognitiva, de la estructura de la mente humana. Es decir, Kant hace una separación entre lo que él llama los noúmenos y los fenómenos. Y los noúmenos serían como, digamos, la cosa en sí, o la verdadera realidad de los seres. Pero nosotros no podemos acceder a los noúmenos. Lo único que podemos acceder nosotros es a los fenómenos. Y los fenómenos
es, digamos, la apariencia, que cómo se nos aparecen ante nosotros las cosas, y eso depende de las categorías a priori de la mente de los seres humanos. Entonces el problema es que él hereda los problemas de las dos visiones previas, tanto del racionalismo como del empirismo. Y entonces es muy difícil también intentar llegar a conocimientos universales sobre el funcionamiento real del mundo. De hecho, parece como que es la estructura de la mente humana la que proyecta un tipo de orden sobre el mundo, pero un orden que no tiene por qué estar necesariamente allí, y si existe un determinado orden sobre el mundo, nosotros no podremos llegar nunca a descubrirlo. Solo una cosa como que se construye parcialmente a través de nuestra mente. Otro problema que tiene el punto de vista kantiano es que es también difícil de explicar porque esto no ocurre de forma independiente con cada uno de los seres humanos, porque esa supuesta estructura de la mente humana se aplica a todos y cada uno de los seres humanos, y de hecho una tendencia natural sería a pensar que cada uno puede tener una estructura mental diferente y cada uno puede entonces construir. De hecho, explicado de una forma también muy extraordinariamente simplificada, puede llegar a dar lugar a esa idea del constructivismo tanto social o incluso individual, en el que cada uno puede construir o considerar que la realidad es diferente según su punto de vista. Entonces, este tipo de problemas a mí me hacen pensar que la versión aristotélico-tomista es más potente. Además, también esto está relacionado con una idea o una filosofía, una epistemología moderna, una concepción epistemológica moderna que se conoce como el evidencialismo, vamos, que a mí me influyó bastante. Según el evidencialismo, para que hay tres aptitudes o disposiciones eh, eh, doxásticas, es decir, relacionadas con la opinión, sobre que podemos adoptar ante una determinada proposición. Es decir, por ejemplo, si yo digo una determinada proposición, cualquier tipo de proposición, por ejemplo, la luna está hecha de queso. Bueno, pues uno puede adoptar tres actitudes. Una actitud sería la de la creencia en esa proposición. La segunda actitud sería la no creencia, el rechazar esa creencia. Y la tercera sería la de la suspensión del juicio. Es decir, no decir no, si crees o no crees, sino que suspendes el juicio. Muy bien, pues según el evidencialismo, para que una de esas tres actitudes en relación con una determinada proposición esté epistémicamente justificada, es decir, que tú tengas razones para adoptar una de esas tres actitudes, pues debes tener pruebas, motivos que te lleven a adoptar una de esas actitudes. Cuanto mayor sea el peso de las pruebas a favor de una determinada proposición, pues mayor estará, más justificada epistémicamente será la creencia en esa determinada proposición. Cuanto mayor sea el peso de las pruebas en contra de esa determinada proposición, más justificada epistémicamente estará no creer en esa determinada proposición, y cuando el peso de las pruebas a favor y en contra esté más o menos equilibrado, pues entonces la actitud epistémicamente más justificada será la de suspender el juicio. Esta filosofía también distingue entre la justificación epistémica, que sería esto más o menos a grandes rasgos que acabo de decir, y lo que constituye conocimiento. Y esto es una cosa que puede parecer extraña o que generalmente no se aceptaba. En la antigüedad, por ejemplo, se consideraba que cualquier afirmación epistémicamente justificada equivalía a conocimiento. Sin embargo, esto parece ser que no es necesariamente, no es así, porque un filósofo también hace unas décadas, que se llama Gettier, publicó un artículo muy famoso en el que presentaba contraejemplos de proposiciones que pueden estar epistémicamente justificadas, es decir, que existen pruebas que justifican creer en esa determinada proposición y que, sin embargo, no constituyen conocimiento. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de las 10 monedas, que es, imaginemos que yo conozco al dueño de una empresa y ese dueño de la empresa va
a ascender a un empleado y él me dice que el empleado al que va a ascender es pues Juanito. Y yo sé a la vez que Juanito tiene 10 monedas en el bolsillo. Entonces yo puedo hacer una inferencia lógica y decir que el individuo que va a ascender, que va a recibir una promoción en esa empresa, tiene 10 monedas en el bolsillo. Luego resulta que el empresario cambia de opinión y en vez de ascender a Juanito, pues asciende a Pedro. Y resulta que Pedro también tiene 10 monedas en el bolsillo. Entonces resulta que esa proposición de que el que iba a ascender tenía 10 monedas en el bolsillo no estaría, a pesar de estar epistémicamente justificada y a pesar de que es cierta, no constituiría conocimiento, porque yo pensaba que quien iba a recibir el ascenso era Juanito y no Pedro. Y sin embargo, está, es decir, no puede constituir conocimiento a pesar de que está epistémicamente justificada. Bueno, pues esto se relaciona también con una filosofía que se conoce como fundacionalismo. Y el fundacionalismo decía que básicamente para que una creencia esté justificada, pues debe estar basada o bien tenemos que inferirlo desde unas creencias previas, epistémicamente justificadas, o tenemos que llevarlas o tienen que ser lo que se conocen como creencias básicas. Las creencias básicas son aquellas creencias que justificarían todas las demás creencias, pero que no necesitan a su vez una justificación previa. Bueno, el problema que tienen, por ejemplo, las cuestiones como el racionalismo, y perdón por este peñazo que acabo de soltar, pero es importante porque tiene relación luego con la posición aristotélico-tomista y con lo que estamos explicando. El problema que tienen las posiciones tanto del racionalismo como del empirismo, como incluso la kantiana, es que básicamente cada una al final acaba llevando a una versión o puede llevar a versiones diferentes de la posición que afirma que solo hay dos tipos de conocimiento real, el conocimiento que nos ofrece las ciencias naturales y el conocimiento luego conceptual. El conocimiento conceptual es puramente tautológico y no nos da conocimiento sobre el mundo real, pero es lógicamente o necesariamente cierto. Y el conocimiento científico es un conocimiento que nos da conocimiento sobre el mundo real, pero necesita de experimentación. Por ejemplo, esa es una de las versiones. Otra de las versiones sería la del positivismo lógico, que dice también diferencia entre las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas, y la versión kantiana pues sería una versión también parecida, o incluso también Hume tiene también una versión, una dicotomía parecida entre las ideas y los hechos. Bueno, pues el problema que tienen todas estas dicotomías es que son inconsistentes. Es decir, si las consideras como creencias básicas, existe un problema, que es decir, que la proposición de que solo existen estos dos tipos de conocimiento no es a su vez, por ejemplo, la idea del conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento conceptual y tautológico. Muy bien, pues la proposición que afirma esto no es de ninguna de las dos formas. Es decir, no es ni una proposición que nos ofrece las ciencias naturales que conseguimos a través de la experimentación, ni es tampoco una proposición meramente conceptual y tautológica, sino que nos está intentando dar un tipo determinado de conocimiento sobre cómo funciona el mundo. Entonces, incluso si la queremos llevar a como si fuese una creencia básica, llegaríamos a una contradicción, a un problema, porque para que fuese una creencia básica tendría que ser una creencia de estos dos tipos y no puede ser una creencia de estos dos tipos. Entonces podrías decir que hay otro argumento que nos lleva esta proposición puede ser retrotraída a otra creencia básica. Pero esto es muy difícil de hacer. De hecho, no existe que yo sepa ningún otro argumento que utilice esta estrategia. Por lo tanto, eso nos llevaría a una contradicción, porque existe, y de hecho existen otro tipo de proposiciones que no pueden ser consideradas de este tipo, ni tanto conocimiento que nos da eh, la experimentación a través de, por ejemplo, de estudios o de experimentos científicos, ni las proposiciones de tipo conceptual, como por ejemplo el hecho de la memoria, es decir, el hecho por ejemplo, el conocimiento personal que yo tenga. Por ejemplo, yo recuerdo que hoy desayuné un café con leche, por ejemplo. Muy bien, eso de hecho, yo lo puedo considerar epistémicamente justificado porque yo estaba allí cuando me tomé el café con leche.
Sin embargo, es un conocimiento que otras personas no pueden compartir, pero eso no quiere decir que yo no esté epistémicamente justificado al creer que yo hoy por la mañana me tomé un café con leche, que es algo, un conocimiento que me da la memoria. Muy bien, pues este tipo de conocimiento no podría entrar en las categorías que se derivan de esto, racionalismo, empirismo o categorías kantianas, en este tipo de dicotomías. Y sin embargo, en la perspectiva aristotélico-tomista es más fácil que dar cuenta de este tipo de cuestiones, precisamente porque no tiene tampoco una categoría, un número cerrado de cuestiones que podríamos considerar básicas, y porque la abstracción nos permite también desarrollar o identificar características esenciales de todo tipo de seres. Que es lo que se conoce como, por ejemplo, de la abstracción, lo que hace es identificar aquellas características que pertenecen a las esencias de los seres. Y incluso cualquiera que sea antiesencialista, que niegue la existencia de estas esencias, pues también puede acabar llegando a determinados problemas, porque, por ejemplo, se puede afirmar de forma plausible que incluso todos los argumentos o todos los argumentos lógicos sólidos tienen una determinada esencia, que es aquella que le podemos extraer de cuáles son los argumentos lógicos sólidos. Tienen todos los argumentos lógicos sólidos, es decir, la posibilidad de saber que unas determinadas, la verdad de las premisas se transmite a la verdad de las conclusiones, es compartida por todos los argumentos válidos. Y los argumentos válidos, por lo tanto, tienen un determinado tipo de esencia. Cualquiera que quiera argumentar en contra de la esencia, sin embargo, tiene que concebir que existen argumentos válidos. Y los argumentos válidos necesitan tener una determinada característica, unas características esenciales. Por lo tanto, es muy difícil atacar el principio de las esencias. Y bueno, por estos y otros motivos, a mí me parece que epistémicamente, epistemológicamente, es superior a la concepción aristotélico-tomista. Buf, vaya masterclass nos ha dado. Bueno, No, perdón por el peñazo. nada, Esto es nada, bastante, tranquilo, sí. sí. De eso se trata. De todos modos lo volveré a escuchar porque me parece muy interesante y así a priori no he podido captar todos los matices de la explicación. Pero vamos, espero que os haya quedado claro y bueno, si hay alguna duda, os invito a que pongáis por Twitter o cualquier red social la duda que tengáis y bueno, se intentará responder de la manera más adecuada posible. Ahora te quería pasar a preguntar, bueno, y es una pregunta relacionada con la tradición y, bueno, la sociedad en general. Y bueno, quería que nos explicase, aunque estoy presuponiendo tu respuesta positiva, por qué en las sociedades con principios comunes o tradicionales o incluso religiosos se contraponen a sociedades estatistas o contraponen el crecimiento del Estado y se perduran más en el tiempo, son más estables. Bueno, uno de los motivos principales para eso, para explicar eso, sería porque tú estableces un estándar externo independiente del poder político. Es decir, si tú crees que existe un determinado tipo o bien de principios morales o principios religiosos que justifican qué es lo que debe hacer o no debe hacer digamos, un rey o una figura estatal, o aquel que esté a cargo, que sea el representante del poder estatal, pues entonces limitas mucho su campo de actuación, porque todas aquellas cosas, aquellas medidas, aquellas acciones o aquellas que vayan en contra de esos principios independientes del poder político, resultan un freno para la actuación del poder, es decir, el poder se ve limitado por un estándar externo e independiente de sus intenciones y de sus preferencias. Es uno de los motivos principales que hablaba, por ejemplo, Bertrand de Jouvenel en el libro El poder, historia natural de su crecimiento, cómo la existencia de este tipo de restricciones dificulta enormemente la posibilidad de incrementar los ámbitos y el alcance, la actuación del poder público. Además, generalmente las sociedades más tradicionales o sociedades que reconocen la existencia de principios morales de algún tipo objetivo o de existencia de derecho natural en cualquier tipo de sus versiones, porque, por ejemplo, C.S. Lewis
que era un pensador cristiano, cuando hablaba de la ley natural y le llamaba el Dao. Es decir, son principios que no necesariamente tienen que ser de sociedades occidentales, sino que se pueden encontrar en otro tipo de sociedades, pero que son principios que se conforman con la naturaleza humana en todo tipo de lugar y de momento histórico. Y él hablaba, por ejemplo, de que tanto algunas ideas de pensadores chinos o de la sociedad china antigua, como por ejemplo el Dharma en la India, refleja este tipo de ideas. Bueno, pues normalmente ese tipo de ideas, que existen unos principios morales que son independientes de la voluntad de las personas y son independientes de la voluntad de aquellos que tienen el poder político, se reflejan también en las obligaciones morales que tienen las personas con los miembros de su comunidad y concretamente también específicamente como por ejemplo con los miembros de su familia. Es decir, se reconoce la existencia de otras asociaciones, no sería exactamente una asociación como una cuestión voluntaria, pero de otras comunidades que no son exactamente la comunidad política o la que tiene el poder político, y esas comunidades no solo sirven para la transmisión de estos principios y de valores, por lo tanto se consideran que tienen una extraordinaria importancia, sino que además suponen un freno importantísimo a la acción del poder, porque al tener las personas, ser criadas y tener relaciones con sus familiares, con sus vecinos, yo que sé, aunque sea como un gremio medieval o con un clan o con un vecindario, al tener ese tipo de relaciones y de dependencias unos de otros, son más independientes a la acción del poder político. El poder político normalmente, tal como escribe, por ejemplo, o afirma Robert Nisbet en Power and Community, o The Quest for Community, porque dependiendo de la edición le cambiaron el título, explica cómo los estados modernos, sobre todo, intentan siempre erosionar, desprestigiar y debilitar a este tipo de asociaciones intermedias, porque siempre tocan las narices, siempre ponen problemas. Las iglesias, los barrios, los gremios, las familias ponen problemas porque tienen necesidades, deseos, principios independientes, que pueden ser independientes de los que quiera o desee tener el que dispone del poder. Entonces siempre intentan eliminarlos, y la existencia y el hecho de que este tipo de comunidades sean fuertes supone un poder muy grande, un contrapoder muy grande contra el poder estatal. Y luego otro de los motivos por los que este tipo de sociedades pues, tienden a ser más estables en el tiempo es precisamente si es verdad que los principios a los que aluden se refieren a principios que tienen algún tipo, es decir, que descubren cosas en el mundo, no que construyen cosas. La idea básica o una de las ideas importantes del Estado moderno, al concebir la idea de soberanía, es que puede crear cualquier tipo de norma. Es decir, el Estado es el poder supremo en un determinado territorio. Entonces puede crear cualquier tipo de norma para organizar la sociedad según su punto de vista. Entonces parece como que aquellos que tienen el poder estatal, siempre además se justifica también por la inteligencia o por algún tipo de conocimiento experto, pues entonces pueden organizar la sociedad desde la nada, modificando las normas a su antojo. Sin embargo, si tú crees que existe un determinado tipo de principios, por ejemplo, principios morales o incluso también principios económicos, como afirma, por ejemplo, la escuela austríaca, que las leyes económicas no dependen de la voluntad de las personas, no es algo que nosotros construimos, sino que es algo que nosotros descubrimos en el mundo. Bueno, que afirman algunos de los autores de la escuela austríaca. Por ejemplo, por lo menos los que a mí me parecen más, los que tienen el punto de vista que se adecua más a mí o que yo comparto. Pues ese tipo de cuestiones que existen independientes, que no son dependientes de la voluntad, también suponen un determinado, un freno y un bloqueo muy importante a la acción del poder político, porque tú ya no puedes modificar
las cosas a tu antojo, sino que tienes que descubrir cómo funcionan las cosas. Es decir, si tú crees que existen determinadas leyes económicas, si esas leyes económicas no dependen de la voluntad del gobernante, pues entonces no tendría sentido decir, bueno, como tenemos buena voluntad, vamos a hacer el salario mínimo, y el salario mínimo significa que por la voluntad del gobernante podemos hacer que todos tengan un determinado tipo de salario. Si tú ya sabes que existe unas determinadas tipos, unas leyes económicas que imponen límites a lo que se puede conseguir a través del poder, es más fácil reducir la acción del poder estatal en ese sentido. Y lo mismo ocurre con otro tipo de medidas. Entonces, si esas normas, por ejemplo, si la idea de las virtudes o la idea de existencia de principios morales objetivos independientes de la voluntad humana que podemos descubrir y que no creemos, se corresponde además con la existencia en el mundo, con una existencia real de algún tipo de esos principios en el mundo, esto implica también que ese tipo de sociedades tendrán una mayor estabilidad porque estarán adecuadas a cómo funciona el mundo, a cómo es realmente el mundo, otra vez la idea de la correspondencia. Y si no lo es, entonces es más fácil que sean inestables en el tiempo. Y de hecho, por ejemplo, un sociólogo como Pitirin Sorokin piensa o analiza también cómo el hecho de creer cada vez más que no existen ese tipo de ideas, lo que él llamaba las sociedades sensistas o sensacionistas, que creen que no existen conceptos abstractos universales, sino que están más centradas en las cuestiones corporales o en las cuestiones del placer, pues cómo ese tipo de sociedades tienden a caer en un relativamente corto espacio de tiempo y tienden a ser también sociedades de periodos, características de periodos de decadencia, no de periodos de creación o de prosperidad. Y bueno, esto básicamente son algunos de los motivos por los que yo creo eso que tú apuntabas. Coincido contigo en la mayor parte de las cosas. Bueno, quizá el último punto lo desconozco, no tengo el conocimiento suficiente, pero lo primero que apuntabas de, bueno, que la iglesia y tal, los estados siempre han intentado, pues, evitarlos o diluirlos, porque, bueno, efectivamente sí que la gente se apegaba más a una institución como puede ser la iglesia que lo tenían arraigado que al estado propio. Bueno, has comentado sobre la escuela austriaca y es una pregunta que te quería hacer, que es bastante controvertida, la verdad. A modo de introducción, bueno, la praxeología es un método que se introduce con Mises y, bueno, así, a bote pronto, se basa en 5 axiomas autoevidentes, si no mal recuerdo. 5 son, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco recuerdo exactamente cuántos eran, Bueno, pero digo, a partir de esas ideas que, bueno, que no hace falta tener una experiencia para saberlas, pues establece un método lógico deductivo y de ahí se halla el conocimiento. Y esto es una pregunta que me hicieron en su día y desde entonces tengo siempre mucha curiosidad por preguntársela a cualquiera que sepa del tema. Y es si el axioma de la acción te parece un axioma autoevidente, porque a mí me lo dijeron y realmente no tengo una opinión ya muy clara, así que me gustaría escuchar la tuya y a ver si podemos sacar algo en claro. sí, 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 que me parece autoevidente. Yo sigo el punto de vista de Rothbard también. La defensa, bueno, el punto de vista por el que se dice que tanto Rothbard o incluso Hoppe también lo utiliza en su momento, por el que dice que es autoevidente, es que es lo que Aristóteles llamaría una demostración negativa. Es decir, que si tú intentas refutarlo, en el proceso de refutarlo, pues estás demostrándolo. Es decir, el axioma de la acción dice que los seres humanos actúan para actuar, buscan conseguir determinados fines empleando instrumentos que consideran adecuados y cualquiera que intente refutar el axioma de la acción humana está buscando un determinado fin, es decir, refutar el axioma de la acción humana utilizando determinados medios que considera adecuados. Es decir, este tipo de demostración negativa no es que pruebe exactamente, porque en este tipo de axiomas, como explicaba Aristóteles, no es que lo puedas probar, sino que sirve para revelar la característica de autoevidencia del axioma. Es decir, es imposible, o para intentar refutar este tipo de axiomas,
necesitas aceptar las premisas de las que parte el axioma y por lo tanto es imposible llegar a refutarlo porque incluso en ese proceso, ese intento de refutación, estás aceptando las cosas que el axioma dice y por eso a mí me parece que es autoevidente. Bueno, realmente no te podría responder porque no tengo los conocimientos suficientes, o sea, a mi pesar para poder contestar. Desde luego que estudiaré el tema y intentaré formarme una opinión clara. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que recomendase a una persona o nominase a una persona que crees tú que puede tener un punto de vista interesante para el programa. Y bueno, no tiene ningún tipo de compromiso, es simplemente una mención. Pues no sé, yo te diría a mi hermano, pero no sé a ver si estará, no sé cómo estará de ocupado el trabajo en la universidad. Pero bueno, él tiene un punto de vista también muy interesante y así además también, a ver,